¿Estamos? El tema de hoy, iglesia, se llama Mis pensamientos no son tus pensamientos. Te invito a ir al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Quién dijo? Dijo Jehová. Seguimos en tu presencia. Mientras predico tu palabra, tu presencia, tu unción, tu gran poder, tu gloria y tu majestad sea con cada uno de nosotros. Mira los corazones y obra conforme a cada uno de los corazones. Alguien dice amén. Lucas 20:21. La palabra de Dios en Lucas 20:21 dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ve conmigo San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo Jehová: todo está determinado, iglesia, desde la omega. La omega es nuestro Padre Celestial. Y Jesús, como el alfa, Jesús es el alfa, o sea, el principal del común de todas las cosas. Para que tú y yo, iglesia, podamos empezar a conocer el alfa de Dios, o sea, a Jesús, tenemos que empezar con el principio de Dios. O sea, necesitamos o es necesario comenzar a conocer el alfa de Dios. O sea, el principio de Dios, para que podamos entender lo principal. Porque estamos nosotros delante de un gran yo soy. Ese gran yo soy hizo el cielo, hizo la tierra, la formó usted. Ni usted ni yo tenemos una idea real y verdadera. Es por ello que la palabra de Dios nos enseña y dice desde el principio de todas las cosas. Y dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mis caminos
Y la gente piensa que lo que él está o ella está pensando, esa es la verdad en la palabra de Dios. Pero no, el Señor te reitera, lo que piensas tú, que dice la palabra, no es. ¿Por qué? Porque no es mi pensamiento, es tu pensamiento. Alguien habla de Cristo. A la palabra de Dios que llamamos Biblia nos enseña los principios de los pensamientos de Dios hasta Malaquías. Pero en Mateo en adelante fue inspirada por el Espíritu Santo para establecer dirección sobre la tierra en sus nuevos pensamientos, o en lo que se forjará como la llamada Iglesia de Jesucristo. Pero ahora iglesia sería la Iglesia de Jesucristo. Ahora tendría un gran maestro que se encargaría de guiarte a ti y guiarme a mí a toda la verdad y justicia de Dios. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo, pastor. Primero, Juan el Bautista se encargaría de preparar el camino para que cuando Jesucristo llegara, Él se estableciera como el camino, como la verdad y como la vida eterna. Si regresamos al libro de Éxodo, al Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 6, la palabra de Dios nos enseña diciendo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Número 1, ¿y de qué más? Y de gente santa. Dios sigue reflejando sus pensamientos que había determinado en los seres humanos desde el principio de todas las cosas, cuando Él determinó tener un pueblo de la tierra y hacer a ese pueblo un adorador en espíritu y verdad, para ser un reino. Determinó sacerdotes y gente santa. Pero el hombre frustró los pensamientos de Dios. ¿Cómo pasó? Creando sus propios pensamientos, determinando en la ley bajo sus propios pensamientos y su propia capacidad humana. No se oye ni un zancudo. Espíritu Santo para que lo diera a Dios. No, para que Él fuera nuestro maestro en las sagradas escrituras, para que tú y yo no pensáramos que la palabra es natural, cuando tú y yo sabemos que la palabra de Dios es espíritu.
mucha gente lo ha ignorado. Esto es el porqué. Los mensajes que se hablan, la mayoría son naturales, del hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Que para oír hablar a una persona o verla investida del poder de Dios de lo alto, para él es una locura. Pero para el hombre espiritual que está viviendo ese gozo, que está bajo ese poder, que lo mueve a como él quiere, porque le da la gloria, la honra y la alabanza, esa persona es espiritual y es un hijo de Dios. Seguimos. O sea, pastor, significa que desecharon el camino. Nuestro Dios establece un camino, pero el hombre natural desecha ese camino y establece su propio camino. Por eso la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Para eso, para un camino de vida, el Padre estableció a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Pastor, o sea que si yo desecho al camino, es porque estoy desechando la verdad. Amén. Y si desecho la verdad, estoy desechando la vida eterna. ¿Cómo sabes tanto? Espero para que no lo dijera así. Por eso el Padre, el Señor de la viña, piensa y dijo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Versículo 13. Por eso que Dios Padre es ángel y dijo: enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid y matémosle para que la heredad sea nuestra. Yo quiero preguntarte, ¿lo lograron? ¿Sí o no? Se equivocaron. Por eso fueron desechados y perdieron la heredad. Se salieron del camino de la verdad y por tanto de la vida eterna. Y esta iglesia, usted puede decir: eso pasó pues desde el tiempo antiguo, pastor, de la ley y el principio de la gracia. Amén. Pero tú lo has dicho, empezó en el tiempo de la gracia, el principio de la gracia. Por eso, desde el principio de la gracia, se establecieron dos vírgenes: la que se salió del camino, la insensata, que hasta este momento
adora al otro Jesús. ¿Cómo se llama la Biblia? Prudente, pastor. Y la prudente, que hasta el día de hoy adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué, pastor? Porque somos parte de la heredad del reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Pastor, más claro. ¿Y qué diferencia hay entre la edad de... Pastor, usted está hablando de los anticristos, de los que salieron de nosotros. Amén. ¿Y qué diferencia hay entre los anticristos y nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre los anticristos, los que salieron de nosotros y nosotros? A ver, déjale pregunto, muchachos, ya joven. Me parecen iguales. ¿Se parecen? Se parecen, pero no son. Es como el blanco y el negro. ¿Alguien? Usted. ¿Puede participar en eso? Hay permiso. Para mí ver que no están en la necesidad de la autenticidad del plan del Señor. Que no están en la veracidad o autenticidad. Definitivamente. ¿Alguien más? Usted. Cuidado con los callos, con permiso. Hasta no tengan callos. Está con cuidado de los dedos. Excuse me. Estamos dentro del camino, la verdad y la vida. Y ellos están bajo una evangelio adulterada. A través de un evangelio adulterado. Pues ya te ves hasta la cabeza. ¿Estás conmigo? Pastor, yo siento que usted siempre te está echando todos. No, iglesia. Te estoy enseñando lo blanco y lo negro, el cielo y el infierno. Tú decides. Alguien alabe a Cristo. Versículo 13. Pastor, ya cerré la Biblia, no la cierre hasta que yo le dé el camus. Versículo 13. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Por qué cree que nadie me respeta a mí? 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: hey, este es el heredero. Venid y matémosle, para que la heredad sea nuestra. Lucas 20, 13 y 14. ¿Y qué pasó? Pastor, lo mataron. Amén. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál fue la consecuencia de lo que lo mataron? Everybody home. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Jesús? Feo, no, hermoso. Por predicar la verdad. Por predicar la verdad. Eran muchísimos contra uno solo. Y los muchísimos
habían tomado autoridad sobre la tierra y se llamaban fariseos o saduceos. Y entre ellos coordinaban una doctrina y otra, pero eran iguales. Descendían de la serpiente antigua. Por eso el Padre envía al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces es triste predicar esto de la pastora. Amén. ¿A quién no le da muina, como dicen por ahí? Lamentablemente mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Qué lamentable es, iglesia, lo de los escribas y lo de los fariseos. Tanto se torcieron que el mismo Dios de este siglo estuvo involucrado. En ello, pastor, sí, hasta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué, pastor? Porque los saduceos y los fariseos estaban desposados con él. El espíritu del mundo había tomado gobierno total del sacerdocio, supuestamente de Dios. Por ello la palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se fija, iglesia? Satanás torció todas y cada una de las cosas. El diablo había tomado sobre los labradores dominio, los labradores de la viña. ¿Y cómo, pastor? Satanás creó sus propios pensamientos. Antibíblicamente se mira hasta el día de hoy en la iglesia de los escribas y de los fariseos, que ellos se representaban como los labradores de la viña. Esos labradores de la viña ya habían corrompido la ley, las sagradas escrituras, la habían corrompido con sus propios pensamientos, siendo que Dios dice: los pensamientos no son pensamientos. Y ellos mismos establecen sus propias tradiciones, por lo cual no había un crecimiento eficaz en la viña. Había un crecimiento, pero ese crecimiento no era eficaz. Puede haber un montón de gente, miles de gentes, millones de gentes, pero si ese crecimiento no es eficaz, no hay entrada en el reino de los cielos. Alguien habla de Cristo. Dile a tu hermano: así o más. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice usted que no era eficaz?
pues ya no era lo que Dios mismo había determinado que hicieran, sino que ahora se habían volteado todo y ahora ellos habían determinado lo que se tenía que hacer a través de ellos. Pastor, pero eso es lamentable, porque eso es lo que se está viviendo hasta el día de hoy. Así es. Así como hoy en día se encuentra la palabra de Dios. El hombre, iglesia, los edificadores han dejado de edificar la viña del Señor. Antes se llamaban viñadores, porque era la viña del Señor. Hoy se les llama edificadores, porque ahora se les llama edificadores, porque ahora Dios lo establece a través de la piedra angular. Ahora a través de esa piedra angular se forma un edificio que es la iglesia. Alguien habla de Cristo. Pastor, la iglesia sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, ¿verdad, pastor? Amén. Porque ahora somos la iglesia de Jesucristo. La base, el cimiento se llama Jesucristo, y sobre ese cimiento edificamos las personas, las que vienen a los pies de Cristo. Alguien alaba a Jesús. Por eso, en esta nueva edificación, la palabra es súper mega clarísima. Ahora la iglesia de Jesucristo, Dios nos dice a través de su palabra que nadie os engañe. Como que ya estuvo bueno que Satanás engañara en el tiempo antiguo. Amén. Ya estuvo bueno que los engañara. Pero ahora viene Jesucristo para que nadie os engañe. Y se establece como la roca o el fundamento de los apóstoles y los profetas. Para que nadie os engañe. Pastor, pero pues sí, pastor, pero todavía se siguen engañando. Es cierto. Porque hay falsos profetas y falsos apóstoles. Así es. Todavía siguen. Lo del Antiguo Testamento sigue en el Nuevo Testamento. Todavía siguen los ministerios fraudulentos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque hasta que Cristo venga se va a encontrar con las dos vírgenes, la insensata y la virgen prudente, la que edificó su casa sobre la arena y la que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Alguien alaba a Cristo. Gloria a Dios. Por eso el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 insiste. Colosenses 2:8. Pablo habla a la iglesia y le dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y se va directamente al grano, según las tradiciones de quién, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué estamos viviendo hoy en este tiempo?
la que se llama iglesia, está torcida. Si Pablo dice que nadie te engañe conforme a los rudimentos del mundo, ¿qué está haciendo hasta el día de hoy la mayoría de la llamada iglesia de Jesucristo? Está recibiendo los rudimentos del mundo y no la dirección de Cristo a través del Espíritu Santo. Lo han hecho a un lado. Pastor, ¿y usted por qué insiste tanto? Porque a mí se me delegó predicar la verdad en Cristo Jesús, para que la gente sea salva y vaya al cielo y no al infierno. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguien alaba a Cristo. Gloria a Dios. Pastor, ¿me puede decir en otras palabras para entenderlo mejor? Sí. El Señor te dice que no te dejes de llevar por viento de doctrinas. Una doctrina contraria a la que Dios determinó y estableció a través de sus pensamientos en tu vida cristiana o tu corazón, como tú lo conozcas. Una cosa somos como Dios piensa, y otra cosa es como naturalmente nosotros podemos pensar. Yo creo que la palabra dice así, así lo voy a hablar. No sabes lo que estás haciendo. No se trata de que uses tu sabiduría, sino la sabiduría de Dios en el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros. Y esto es lo que mucha gente no ha entendido hasta el día de hoy. Y Dios sigue diciendo, insiste y insiste y insiste e insistirá en esta noche: mis pensamientos no son tus pensamientos. No es lo que tú creas que dice mi palabra. No es conforme lo que tú creas, conforme lo que tú pienses. No es conforme a mis pensamientos. Y mis pensamientos son traídos a ti a través del Maestro llamado Espíritu Santo. Alguien alabe a Cristo. Cuando la nueva iglesia de Jesucristo se establece, iglesia, y Pablo es allegado a ella, Pablo tiene un encuentro personal con Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando iba camino a Damasco. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos enseña diciendo: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se qué? Atónitos, oyendo a la verdad la voz. O sea que no solamente Pablo la oyó o Saulo, sino también todos los que estaban con él. ¿Y eso qué pasó?
Ahí es cuando Pablo estaba siendo llamado por Jesucristo, que es la verdad, para que predicara y enseñara la verdad. O confirmado, pastor. Pues más bien era confirmado. Porque Pablo había sido, Pablo había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Por eso en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios nos enseña diciendo: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí se hace hoy en día todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo está hablando. Aquí está el problema de la iglesia de hoy. ¿Por qué, pastor? Porque hasta el día de hoy se vive lo contrario. Y lo contrario, lo que Pablo dice, es lo que se ha influenciado a la iglesia durante muchos siglos hasta el día de hoy, iglesia. ¿Ahora me entiendes? ¿Y qué es lo que se ha influenciado? ¿Qué es lo que se ha influenciado en la iglesia durante muchos siglos y siglos hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que ha influenciado a la iglesia hasta el día de hoy? Ay, pastor, pues usted es el que está predicando, sigan predicando, pastor. ¿Qué es lo que se influencia hasta el día de hoy en la llamada iglesia de hoy? ¿Qué es lo que se influencia? La palabra. Pero la palabra, ¿a través de qué? ¿Cuál es la influencia del hombre hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que el hombre está corrompiendo o ha corrompido hasta el día de hoy? Y sigue corrompiendo. Si la palabra dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿por qué el hombre sigue usando sus propios pensamientos para discernir una palabra que es espíritu y es vida? Hacer así es para el hasta hoy en día se ha influenciado. Hasta el día de hoy se está obteniendo la misma influencia del tiempo antiguo, el principio del tiempo de la gracia a través de los fariseos. Hasta el día de hoy se sigue influenciando, y hasta que Cristo venga estará influenciándose por igual. Por eso cuando Cristo venga se encontrará con dos vírgenes: la insensata, la que se dejó influenciar por el espíritu del mundo usando su sabiduría natural, y la verdadera iglesia de Jesucristo, que se dejó influenciar por la sabiduría de Dios en el misterio. Alguien alabe a Cristo de poder. O sea, pastor, ya se va. O sea, la sabiduría de los hombres, pastor. Así es. Ahí está tu respuesta. ¿Por qué crees que cuando Dios busca, no busca hombres sabios?
¿Por qué crees que Dios, por qué crees que Jesucristo puso a Pedro al frente de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Jesucristo puso a Pedro en frente de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no puso a uno más inteligente? Puso el que no sabe ni leer. Para que no influencie el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Para que Pedro se dejara guiar 100% por el Espíritu Santo, confiara en Dios, que Dios le iba a dar la sabiduría de Dios. ¿Por qué crees que Dios levanta a los más pequeños para avergonzar a los sabios? ¡Aleluya! Porque los sabios usan la sabiduría del mundo, pero los más pequeños usamos la sabiduría de Dios. Alguien habla de Cristo. Seguimos, iglesia. Pastor, o sea que en una iglesia y en otra iglesia se puede estar, en una iglesia y en otra iglesia se puede estar predicando diferentemente el mismo tema. Así es. Unos con sabiduría natural, la sabiduría del mundo, y otros con sabiduría de Dios en esta vida. La sabiduría. Pastor, ¿eso quiere decir que el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, tiene su fe puesta en su propia sabiduría? Amén. Aquí enfrente hay dos libres. Amén, así es. Entonces, ¿cómo iglesia? ¿Cómo diría la persona? ¿Cómo haría la persona insensata un mensaje en la palabra de Dios? ¿Cómo lo haría? Hombre, es que yo haré el mensaje como yo pueda, como me lo ha enseñado mi hermano, como lo que te enseñó tu hermano. Sí, como lo que me lo enseñó mi hermano. O sea que vas a cambiar de persona. Cambiar de persona. Pues como mi hermano me lo enseñó, así yo lo voy a predicar. Y el Espíritu Santo, el gran maestro de maestros, tú le dejas. Ahora entiendes, iglesia. ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo? ¿Quieres que el Espíritu Santo te respalde? ¿Quieres que Dios haga milagros a través de ti? ¿Quieres que Dios te use poderosamente? Entonces haz conforme a tu vida, como está escrito que tienes que hacer. Porque una cosa es la mente natural y otra muy diferente, que tu predicación venga a través de la mente de Cristo. Cuando usas tu mente natural para creer que así dice la palabra, no habrá respaldo divino de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque mis caminos no son tus caminos. En cambio, te sometes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces enviará al Consolador que está en esta noche con nosotros. Y el Consolador, el Espíritu de verdad, el gran Maestro de maestros,
subió al cielo. Pablo ve que la iglesia de Corinto está en esta condición y les llama a la verdad, a establecerlas. Les llama a establecerlas. ¿En dónde? En el camino, pastor, que es Jesucristo. Y les dice: tu fe no puede estar puesta en la sabiduría de los hombres. Tu fe tiene que estar puesta en la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Porque tus caminos jamás serán sus caminos. Alguien alabe a Cristo.
no será, iglesia, hasta cuando la sabiduría de Dios, el misterio, predetermine sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo les trataba de enseñar a la iglesia de Corinto. Y eso es lo que Pablo hasta el día de hoy trata de enseñar a la llamada iglesia de Jesucristo. Ahí es donde está escondida la verdad. Ahí es donde está escondido el poder de Dios. Cuando tú predicas la sabiduría de Dios, el misterio, entonces Dios establece su gloria sobre ti y sobre todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué, pastor? Porque no es leche espiritual adulterada por la sabiduría de los hombres, sino es leche espiritual para que en ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Antes bien, como está escrito, versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted en verdad ama a Dios? Si en verdad amas a Dios, si tú en verdad amas a Dios, no busques la sabiduría de los hombres. Busca la sabiduría de Dios en misterio. ¿Usted quiere predicar verdaderamente y enseñar la verdad en la palabra de Dios? Entonces permita que el gran maestro de maestros llamado Espíritu Santo sea el que le enseñe. ¿Y cómo, pastor? A través de su santa unción. ¿Por qué la unción, pastor? ¿Por qué la unción? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan 2, 20. Palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocéis todas las cosas. Había iglesia entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Por qué un discípulo, pastor? Porque Ananías fue un discípulo de la iglesia primitiva. ¿Y eso qué, pastor? Una iglesia sobrenatural que oye lo sobrenatural y ve lo sobrenatural. Aquí el Señor dijo en visión a Ananías y él respondió: heme aquí, Señor. Aleluya. Aquí Dios había tomado consigo apúntalo porque esto es divino, una terminación. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa el principio de dos consejos ambientales. Dos consejos ambientales. ¿Y qué es consejos ambientales, pastor? Apúntalo, porque ahí viene una palabra poderosa. Es la conjugación de Dios
y rehabilitantes, y rehabilitantes sobre la tierra. Ay, pastor, y sigo sin entender. Viene siendo el enlace, o es el enlace de dos primarios para que ejerciten y en otra palabra, apúntala, ambusculocial. ¿Y eso qué es, pastor? Son palabras divinas, iglesia. Es la determinación de Dios sobre dos personas, los que reciben instrucciones de parte de Dios y los que realizan un principio, anótalo, casmo. ¿Y qué significa eso, pastor? El inicio de un ministerio determinado sobre la tierra. ¿Eso qué es, pastor? Que Dios ha puesto ojos en uno que es poderoso. Y cuando Dios ve a uno que es poderoso sobre la tierra, ¿qué es lo que hace nuestro Dios hacia él? Simplemente le da instrucciones claras y precisas. Y esto es lamentablemente lo que la iglesia de ayer, o sea, los fariseos, los maestros de teología de ayer y los escribas, carecieron. No entendían la palabra de Dios. ¿Por qué pasó? Porque se volvieron netamente naturales. Amén, aleluya. Pastor, ¿y eso cómo puede ser? Hay un versículo en la Biblia, iglesia, que respalda este tipo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. En otra elección de Dios Padre antes que Jesús naciera. ¿Cómo así, pastor? Entonces Dios es un Dios que habla verdad en visiones. Así es. Y esa es la conjugación cuando hay un centro común denominador llamado, apúntale que nunca se te olvide, irrehabilitantes, doble R, irrehabilitantes. ¿Y eso qué es, pastor? Es el principio casmo. Es el factor, ese factor es usado por Dios para la solidificación de su odre. ¿Quién es su odre, iglesia? Su vaso. Yo. Establecer en él su santa unción. Establecer en él su gran poder, el cual también clamará: mi Padre eres tú. Y entonces el Padre te dirá: yo te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy. Termino. Salmo 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo
y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Hallé a David mi siervo y lo ungí